tu centro? ¿Cuál es tu centro? Nos hacemos esa pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es tu centro? Mire, yo soy argentina y le voy a decir que para Argentina hoy el centro es el mundial. Todo se paraliza en Argentina. Me decía mi mamá que a la hora que juega Argentina no hay autobuses, no hay taxi, o sea, el que tiene que irse a casa en ese horario tiene que salir antes o se queda en el trabajo viendo el partido. O sea, y yo sé que Brasil es así, Uruguay es así también. Tenemos una cultura de fútbol muy fuerte. Y por cierto, ganó Argentina hoy. Así que ya estamos en las semifinales. A lo mejor somos ganadores otra vez, no sé. Vamos a ver. Mire, si eso llega a pasar, va a tener que bajarle el orgullo a muchos argentinos, porque nos sentimos muy, muy contentos. Pero bueno, eso es entre paréntesis, ¿verdad? Pero ¿cuál es el centro de nuestra vida? Siempre hay algo que nos hace, nos identifica. El siguiente PowerPoint nos muestra, hay algo que en Argentina hay mucho, que es el centro de gallegos, y hay una cultura de Galicia muy fuerte también, entonces tenemos centros gallegos. Entonces, cuando alguien dice, ¿a dónde vas? Al centro gallego. Entonces ya sabemos que esa persona tiene algo que ver con Galicia, o simplemente son gente que emigraron en una época difícil para España, y ellos se juntan para no perder identidad, ¿verdad? Como muchas veces nos juntamos entre argentinos, cubanos, brasileños. ¿Por qué lo hacemos? Nos sentimos en casa. Parece que un pedacito de nosotros está ahí y nos hace sentir arraigados, nos hace sentir como, vaya, estoy fuera de mi país, pero hay algo, la comida, la forma de hablar, hay algo que nos hace sentir identificados. Si usted puede ver ahí, hay una regla, le decimos nosotros, y el centro muestra un equilibrio. El centro muestra como el eje de las cosas. Y cuando nosotros pasamos situaciones difíciles, parece que nuestra vida se centra, o el centro es ese problema. Y llega la sensación, o tenemos ese pequeño sentimiento de que lo que nosotros estamos viviendo nadie más lo vive. Como que es la cosa más terrible y nadie nos entiende, porque a veces nos dicen, no, tranquila, todo va a estar bien, el Señor está en control. Y uno dice, caray, si Dios tiene que ver con esto, entonces ¿qué Dios tengo, verdad? Y nos cuestionamos muchas cosas, porque humanamente nosotros no somos capaces de mantener el equilibrio ante ciertas circunstancias. ¿Sabe usted que usted y yo somos el resultado de nuestra infancia? Las personas que son muy protectoras es porque tienen un sentimiento de abandono, porque a lo mejor papá no estuvo muy presente, o una mamá no estuvo muy presente. Entonces, cuando crecemos, somos súper protectores, porque hemos tenido un déficit de esas cosas. Si hemos carecido de la parte financiera, nuestros hijos que crecen en otra cultura, no queremos que les falte nada. O sea, si van a salir a comer, queremos que tengan el dinero, porque ya sabemos lo que se siente salir y no tener dinero. Ya sabemos lo que se siente decirle a un amigo o una amiga, no voy, estoy cansado o estoy cansada, porque no están esas finanzas. Entonces nosotros queremos suplir. Entonces a veces cometemos muchos errores en querer suplir en nuestros hijos cosas porque nosotros las hemos carecido. Prácticamente somos el resultado de nuestra infancia. Y quiero hablarle en esta mañana sobre un muchacho o un niño que tuvo una infancia difícil, y lo podemos ver en 2 de Samuel 4:4. Y dice, lo tenemos aquí, y dice la palabra del Señor: y Jonathan, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies,
Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonathan, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Podemos ver el siguiente PowerPoint. 5 años tenía. ¿Cuántos años tenía? 5. Los psicólogos dicen que es la edad donde se define la personalidad. Nuestra personalidad está definida en esos 5 primeros años. Tal vez no nos acordamos de cosas, tal vez no recordamos cierta vivencia, pero lo que hemos vivido desde el día en que nacimos hasta los 5 años es el resultado de lo que hoy somos. Así que muchas veces cuando carecemos de cosas tenemos que analizarnos qué pasó o qué sucedió entre esos 5 primeros años. Ahora, imagínense un niño que nació y creció en el reino, que creció en circunstancias mejores de las que cualquier otro niño en la ciudad tenía. Ese niño no comía en platos de barro como se hacían en esa época. Bueno, en México todavía lo hacen, y por cierto, se ven muy bien y sabe la comida. Yo siento que sabe diferente, hasta las ollas la comida sabe diferente. Pero en la gente que vivía en el reinado, sus cosas eran de plata, eran de oro y eran de bronce. Sus platos, sus vasos eran diferentes a como lo tenía el pueblo. Entonces ese niño creció con otra ropa, con otra cultura, con otra manera. Pero dice que llega la noticia al reino de que había muerto su papá y su abuelo. Y la costumbre era que cuando moría el rey, aquellos que querían tomar posesión del reino tenían que eliminar a todos los que vivían en la casa del reino, los que trabajaban y los hijos en especial, porque no podía quedar descendencia. En un día la vida de ese niño cambió. En un día todo lo que tenía lo perdió, sin él saberlo, sin él darse cuenta, porque un niño de 5 años no se da cuenta de lo que está perdiendo. En un día la vida de ese jovencito cambió absolutamente. Se quedó huérfano y se quedó sin herencia, y aún más cuando la nodriza, cuando la niñera quiso protegerlo porque sabía lo que venía, dice que salió corriendo y el niño se le deslizó. No dice la Biblia qué sucedió exactamente, pero dice que quedó lisiado de los 2 pies. Y esa mujer lo escondió en un lugar que se llamaba Lodebar. Y podemos seguirlo viendo, el siguiente PowerPoint, y podemos entender lo que significa la palabra Mefiboset. Significa el que rompe la vergüenza. Recuerde esas palabras. Siba significa plantador de Dios, ya lo vamos a mencionar ahora. Lodebar significa lugar de silencio. Y Jordán significa el que desciende. Ahora, ¿qué había pasado con ese niño? Después de vivir en un lugar donde había fiestas, donde había comodidades, comenzó a vivir en un lugar de silencio. En ese lugar vivían todos los refugiados, todos los que venían huyendo, todos los que eran marginados, comenzaban a vivir en ese lugar. Y dice la palabra del Señor que se crió allí, o sea, el que era heredero. Ahora, ¿qué sucede en nuestra vida cuando alguien nos deja caer? Hay momentos en nuestra vida que sin querer, tal vez por querer ayudarnos, alguien nos dejó caer en el momento que más necesitábamos. Tal vez un amigo, una amiga nos dejó solo en el momento que necesitábamos ayuda. Un esposo, una esposa, los hijos, que a veces nos dejan y no se dan cuenta que es el momento que más lo necesitamos.
y esas heridas quedan por muchos años. Dice la palabra del Señor en 2 Samuel 9 del 1 al 3, que podemos verlo. Dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonathan? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David. Y el rey le dijo: ¿eres tú Siba? Y él respondió: tu siervo. El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonathan, lisiado de los pies. Ahora ya no era conocido ese muchachito por Mefiboset, era conocido por el lisiado. Ya no era el hijo o el heredero a la corona, sino que ahora lo caracterizaba o lo identificaba las heridas que había sufrido. Dice que David se acordó, estando en el reino, se acordó de que había hecho una promesa con su mejor amigo Jonathan. Cuando ellos eran jóvenes y su papá lo quería matar, él le dijo: yo te voy a advertir a ti cada vez que mi papá quiera acercarse. Ese era el pacto, pero el pacto era este: si algo le sucede, porque él sabía y podía entender que Dios lo había escogido para el siguiente rey. Cuando tú seas rey, le dijo, prométeme que cuidarás de mi familia, que lo mantuviera vivo. Entonces, porque sabía lo que podía venir. Había hecho una promesa y había hecho un pacto en su juventud. Pero desde esa promesa hasta cuando David se acordó de que algo de aquella promesa había pasado alrededor de 15 a 20 años. El niño tenía 5 años, Mefiboset. Ya ahora tenía aproximadamente 25 años. Habían pasado muchos años y recién cantábamos alabanzas que hablaban del pacto y de las promesas. Cuando Dios tiene un pacto contigo, Él no se olvida de ti, aunque las heridas hayan marcado tu vida. Él no se olvida de las promesas que te hizo en tu juventud. Él no se olvida de aquellas cosas que te dijo aún cuando eras niño. Él siempre cumple sus promesas. Y podemos ver aquí representado a David la imagen de Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. Se acordó que había hecho un pacto con su mejor amigo. Se acordó que había una promesa. Se acordó que había un pacto de cuidar a la familia de su mejor amigo. Y preguntó: ¿hay alguien en la vida de Jonathan? No nombró a nadie más. No dijo Saúl, dijo a Jonathan. ¿Hay algún sobreviviente? Y aquel trabajador de la casa, aquel que había sobrevivido, dijo: aún queda uno. Y le recalcó: lisiado de los pies. Tal vez Dios te hizo promesas a ti. Y las circunstancias de la vida, y las circunstancias ministeriales, y las circunstancias emocionales, tal vez te hicieron arrastrar durante año tras año. Y parece que la gente te margina, y parece que la gente te deja de lado, y parece que ya no eres lo mismo, porque ya no hueles como rey, ya no vistes como rey, ya no caminas como un heredero a la corona. Te arrastras porque hay una herida que no te permite mantenerte en pie. Los pies son muy importantes. Los pies marcan enfermedades. Mire, yo fui al médico y miró mis pies y me dijo: tiene diabetes, solamente por las marcas de mis pies. Cuando a uno le duelen los pies, le cuesta trabajar. Cuando le duelen los pies, le cuesta correr, le cuesta caminar. Cuando el diablo quiere frenarte, va a frenarte en tus pies. Va a frenarte lo que te impulsa. Va a frenarte donde sabe que tú puedes salir corriendo. Ahí va a querer cortarte y vas a tener que arrastrarte y refugiarte aún cuando parezca que solamente hay gente marginada a tu lado. Dios no se ha olvidado de la promesa que te hizo a ti en tu juventud. Él siempre la recuerda. Él siempre dice: hay
y alguien a que yo le prometí que iba a cuidar. Y mandó a llamar a Mefiboset, mandó a sus siervos. Y cuando podemos ver la historia, dice que Lodebar estaba del otro lado del Jordán. ¿Se acuerdan que le dije, recuerde lo que significa el Jordán? El Jordán es sumergirse. Y dice que allá fueron los que trabajaban para el rey y trajeron a Mefiboset y cruzaron el Jordán, aquel Jordán que la Biblia menciona que Jesús se bautizó, aquel Jordán que nos muestra que nosotros podemos dejar nuestra vida vieja y comenzar una vida nueva, aquel Jordán donde se apareció el Espíritu Santo y dijo, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia, aquel Jordán que tenía mucha historia. Ahora lo estaba cruzando alguien que no podía caminar, pero ya no caminaba solo, sino que venía acompañado y sostenido, y no por cualquier persona, sino por gente de la realeza. No importa lo que hayas pasado, el Señor manda gente y gente de la realeza, ángeles que van a sacarte de allí donde estás, para que te sumerjas en el Jordán, para que te sumerjas en su presencia y puedas entender que hay algo nuevo para ti. Dice que vino Mefiboset. Mefiboset había estado allí por muchos años, pero había algo que no había perdido: su identidad. Amén. Había perdido muchas cosas, pero aún era el heredero a la corona. Aún era el hijo de Jonathan. Aún me imagino yo que al entrar en aquel lugar, la mente de un niño entre los 3 y 5 años tiene algunos recuerdos fugaces de cosas. Imagino yo que aquel Mefiboset recordaría de forma fugaz aquellas cosas que habían en el reino y que le pertenecían a él. Dice que cuando se arrima, nosotros podemos verlo en el 2 Samuel 9, de 4 al 8, dice, entonces el rey le preguntó a Siba, ¿dónde está? Y él respondió, he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y vino Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia, y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. Y le dijo David, no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonathan tu padre, y te devolveré todas las tierras de Saúl tu padre, y tú comerás siempre a mi mesa. Y él, inclinándose, dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Cuando Mefiboset recibe el llamado del rey, dice que va con temor. El temor es uno de los factores que te paralizan. El temor no te deja creer. El temor no te deja avanzar. El temor te hace sentir inferior, porque dice que se postró a los pies del rey y el rey le dijo, no temas. Todo lo que era de tu padre, Jonathan, todo te lo voy a dar y te sentarás en mi mesa. Ya no será un invitado, ya no va a ser un invitado en su casa. Mire, lo que más me impacta de esta historia es que cuando el rey le llama, él va, aunque tiene temor, y se postra. Cuando nosotros escuchamos la voz de Dios que nos habla, nuestra actitud debe ser postrarnos a los pies del Señor, a los pies del Rey de Reyes, a los pies, y decirle, aquí estamos, Señor. Aún con nuestros complejos, aún con nuestros sentimientos de inferioridad que el Señor conoce, porque le dijo, no temas. El temor es parte del ser humano, pero es cuando el Señor te dice, no temas a lo que va a venir, no temas que estás en otra tierra, no temas por lo que te falta, no temas por los que dejaste,
No temas por lo que va a venir, porque yo tengo el control de todas las cosas. Yo tengo lugar. Vas a sentar a la mesa. La mesa del rey no era cualquier mesa. En la mesa se servían banquetes. En la mesa se servía el mejor vino. En la mesa del rey se servía la mejor bebida. Ya no tenía que cocinar, ya lo atendían. En la mesa del rey se ponen los mejores manteles, los manteles de lino, la decoración. Dice que en aquella época la decoración es más bonita que esta, porque decía que ponían lámparas encendidas. Cuando nosotros nos sentamos a la mesa del rey, algo se enciende en nuestro corazón. Amén. Nuestra lámpara comienza a encenderse y ya no comemos cualquier comida, porque ahora creemos que la palabra del Señor nos alimenta, nos sustenta. Ya no nos sentimos como huérfanos, ya no nos sentimos como desplazados o rechazados. Ahora nos levantamos, y aunque Él nunca más pudo levantarse sobre sus dos pies, su interior se levantó, y ahora no era el que se arrastraba, ahora era el hijo del heredero, ahora era el hijo de Jonathan, el que volvía a recuperar las cosas. Amén. Durante toda nuestra vida, yo no sé qué perdiste, yo no sé qué te hace sentir discapacitado, pero el Señor te dice en esta mañana que ya no te mires como un perro muerto, como decía Jonathan, como decía el hijo de Jonathan, como decía Mefiboset. Dice que ahora te mires como el hijo del heredero, como el hijo del rey de reyes. Amén. Tú no eres cualquier cosa. Tal vez tienes una identidad venezolano, cubano, puertorriqueño, argentino, español, no lo sé, pero esa no debe ser tu identidad, no la que la gente te da, sino la que el Señor hoy pone delante de ti. Lo que el Señor te está hablando a tu corazón, las lágrimas que derramaste 10, 15, 20, 30 años, el Señor no se ha olvidado de lo que has vivido, no se ha olvidado de cuánto has sido marginado, no se ha olvidado de cómo huele tu ropa, porque aquellos que se arrastran huelen diferente a los que están sentados en la casa del rey. Amén. Los que se arrastran huelen a suciedad, los que se arrastran traen la ropa sucia, los que se arrastran tienen las heridas marcadas en el cuerpo porque no se pueden levantar, pero eso no quita quién eres tú, no cambia la identidad, y tú eres hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el hijo que tú eres. ¿Cuál es tu centro en tu vida? ¿Cuál es tu centro en este momento? El centro es aquellas cosas que te dijeron. El centro es la cuenta del banco que tú tienes. El centro de tu vida es tu trabajo. El centro de tu vida es la iglesia. O el centro de tu vida es el Señor. El Señor fue el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por ti y por mí. Y fue un precio muy alto que no podemos desmerecer. Lo que el Señor derramó en la cruz fue por amor a nuestra vida, para que ya no nos sintamos inválidos. Mire, este PowerPoint dice 4 puntos. El rey le llamó, él se humilló, le regresó todo lo perdido y se sentó a la mesa. El rey te llama, pero no te puedes quedar con el llamado. Mucha gente es llamada y se quedan en el mismo lugar, porque el trayecto hasta la casa del rey hay que pasar por el Jordán, y pasar por el Jordán significa sumergirse, y sumergirse en la presencia de Dios. Pasar por el Jordán significa que te vas a mojar. Pasar por el Jordán significa que no vas a llegar con el olor a suciedad, porque te tienes que limpiar antes de llegar y postrarte a los pies del Rey de Reyes. Amén. El llamado está, pero no todos quieren levantarse de donde están. A veces es más fácil quejarse, a veces es más fácil culpar,
A veces es más fácil echarle la culpa a las personas por la condición en que tú estás, que levantarte, aún arrastras y sumergirte en la presencia y luego llegar y postrarse a los pies, aunque estés lleno de temor. El Señor te dice: no temas, yo estoy contigo, no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. No temas, yo soy aquel que te recoge. No temas, yo soy el que te protege. No temas, yo soy el que cuida de tu familia, de tus finanzas. No temas, porque yo peleo tus batallas. No temas, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante y te hace a ti y a mí más que vencedores. ¿Cuál es tu centro? ¿Cuál es tu centro? Mire, lo que pasó en Venezuela, que lo vemos en la noticia, puede pasarnos cualquiera. Puede pasar aquí. Y la gente que se fue, no fue por el terremoto, fue porque ese era el tiempo de Dios. A veces nos cuesta entender las maneras, solo que hay que estar preparado. Yo entiendo que duele, que no son las maneras que nosotros quisiéramos, que no son las maneras que nosotros nos gustaría que Dios nos hablara, pero tenemos que entender que la vida y la muerte depende de Él. Todo depende de Él. ¿Cuál es nuestro centro? ¿O son motivos que nosotros utilizamos para alejarnos del centro? ¿Cuál es el centro de nuestra vida?